Muy buen día, estamos en Teología 2, Teología Básica. Y hoy vamos a ver la clase número 4 que habla y vamos a hablar de lo que es la caída del hombre. El hombre fue creado perfecto, el hombre fue creado completo, pleno. Sin embargo, hubo un factor que aconteció en el ser humano que hoy lo determinamos, hoy lo vemos, hoy lo identificamos con este nombre, con esta frase, la caída del hombre, la caída del hombre. Como le digo, el hombre en el huerto del Edén tenía las siguientes características, ya las mencioné, pero las voy a repetir. Estaba en una condición plena, estaba en una condición correcta, estaba en un lugar perfecto y como fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pues hasta ese momento era perfecto. Estaba en una condición de pureza de su corazón, sin pecado, vivía en la justicia de Dios y era lleno de piedad. ¿Por qué? Porque lo aplicó para con toda la demás creación. El hombre en el huerto del Edén tenía libertad para decidir. Es algo que no podemos quitar. Dios nos hizo, nos creó con un libre albedrío, con un razonamiento, con un sentido común, con la capacidad de decidir. Y en esa capacidad de decidir, Dios quiere que aprendamos a saber escoger. Eso es lo que Él desea, que usted y yo sepamos escoger correctamente. Y el escoger correctamente y de una forma libre, de una forma voluntaria, se llama precisamente esa capacidad que tenemos usted y yo como seres humanos de elegir, de decidir, de voltear hacia la izquierda, derecha o a su izquierda, o a mi izquierda, ¿verdad? O a su derecha. Y eso es lo que usted y yo siempre vamos a tener. Dios siempre va a respetar ese libre albedrío. Y ese libre albedrío fue una característica que Dios puso en el hombre. Y Él la puso y el hombre la tiene que ejercer. Esa característica es una voluntad, es como le digo, una capacidad de elegir denominada libre albedrío. Hay personas que tienen confusión precisamente con este concepto de libre albedrío. Unos dicen, no, el libre albedrío es que yo puedo hacer lo que yo quiera, no importa si me equivoque, no importa las cosas que haga, refiriéndose a cosas incorrectas, de todos modos Dios me va a perdonar. Ese es el libre albedrío. Eso es una mentira. Eso no es correcto delante de la voluntad de Dios. He aquí pongo delante de ti, dice Dios, el bien y el mal, ¿sí? La vida y la muerte. Escoge la vida, porque la muerte es separación de Dios. Acuérdese que espiritualmente, en la enseñanza de Dios, en lo que Dios ha establecido, separación de Dios es equivalente a muerte. Vivir separado de Dios por causa del pecado es equivalente a muerte, es sinónimo de muerte. Entonces, ese es el libre albedrío, que yo voy a decidir, yo voy a escoger qué camino voy a caminar. Dios quiere que caminemos y que escojamos el camino perfecto. Así es de que en ese momento en el Edén, en el huerto, ¿verdad? Del Edén, en el paraíso, el entorno del hombre era perfecto. El entorno del hombre que Dios estableció, fíjese, lo llevaba todos los días a ejercer precisamente esa voluntad de obediencia a Dios. Si nosotros leemos Génesis capítulo 1, o parte del capítulo 1 y parte del capítulo 2, le voy a decir qué es lo que vamos a leer. Lo que vamos a ver aquí, lo que vamos a percibir es una serie de ordenanzas que Dios puso sobre el hombre. Dios siempre da ordenanzas, Dios siempre dio estatutos, Dios siempre estableció muy claramente las reglas, por llamarles entre comillas, las reglas del juego. Por eso mucha gente no quiere conocer las reglas del juego porque piensa que el desconocerlas no le hace responsable de desobedecerlas. No, el sentido común es muy claro. La gente que anda haciendo cosas incorrectas se esconde para hacerlas y sabe que está mal. No necesita conocer tanto de la ley, aunque es importante conocer más específicamente, porque es necesario conocer lo que dice la palabra de Dios que dejó por escrito. Número 1, porque conocemos más de Él.
Y al conocer más de Él, entonces vamos a saber que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Y al saber nosotros que Dios quiere lo mejor, entonces vamos a escudriñar también la palabra para saber qué es lo mejor. Y qué es lo que debemos desechar usted y yo porque no es agradable a Dios. Vamos a ir a esos dos pasajes bíblicos en donde le dio instrucciones al ser humano. Voy a leer primeramente Génesis capítulo 1 del 26 al 30. Dice Génesis 1 del 26 al 30. Y dijo Dios, obviamente, dijo Dios, voy a leerla en la Nueva Versión Internacional. Generalmente tenemos Reina Valera, es el mismo sentido, nada más Nueva Versión Internacional es un lenguaje más actual. Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza, en la versión Reina Valera, y otra dice hagamos al hombre. Cuando se refiere la palabra de Dios en su palabra, al hombre, en muchas partes de la Biblia, se refiere a la humanidad, al ser humano, ¿sí? Al varón y hembra. Entonces, hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y fíjese, una de las responsabilidades que le dio, y un derecho que le dio, o una de las actividades que le dio, que tenga dominio sobre los peces del mar. La otra versión dice que se enseñoree. Enseñorearse es que los administre, los utilice para su beneficio. ¿Para qué cree usted que puso los peces del mar en el agua? Pues para alimento del ser humano. También sigue diciendo, y sobre las aves del cielo. También sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Versículo 27. Entonces, no olvidemos que está hablando que se tenga dominio, que se enseñoríe. Versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Los creó a su propia imagen, a la imagen de Dios. Y luego dice, hombre y mujer los creó. Aquí hombre, pues sí habla de varón, y mujer varona. Y los bendijo con estas palabras. ¿Quién los bendijo? Los bendijo Dios. Ordenanzas también. Sean fructíferos y multiplíquense, den buen fruto y multiplíquense, así como los árboles, ¿no? Los árboles se van a multiplicar, pero también tienen que dar fruto. Entonces, den buen fruto, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Versículo 30. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran sobre la tierra. Y así sucedió. Y usted y yo sabemos pues que Dios también estableció de una manera natural una cadena alimenticia. Todo tiene un propósito, desde el bichito más feo que usted se puede encontrar, tiene un propósito en la creación. Dios lo hizo perfecto todo para establecer un equilibrio completo. Para eso lo hizo Dios. Investíguelo. Ahora, la gente pues le da, principalmente la ciencia fuera de Dios, le da crédito a la naturaleza, ¿no? Que la naturaleza es sabia, ¿no? El sabio es Dios porque puso las leyes también para que se reprodujeran y las leyes también para que hacer un círculo de cadena alimenticia, que todo tenga un propósito. Otra de las ordenanzas que dio Dios desde el principio al ser humano, vamos a verlas también en Génesis 2.15. Génesis 2.15 dice la palabra de Dios. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Esto es, lo va a cuidar y lo va a cultivar en beneficio de sí mismo. Todo lo hizo Dios para usted y para mí. Y le dio este mandato. Regresamos a las ordenanzas, a los estatutos, a las instrucciones. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Habrás pecado. ¿Por qué? Porque se te está dando una instrucción la cual debes de obedecer. Y si se desobedece una instrucción, bíblicamente, de acuerdo al lenguaje de Dios, se llama pecar. Entonces, el día que de él comas, de algo que Dios le había prohibido, ciertamente morirás. Ahora,
Hay personas que dicen, pues ¿para qué puso el árbol ahí del que no deberá comer, del conocimiento del bien y del mal? Pues precisamente para eso, iglesia, para ejercer el libre albedrío. El libre albedrío. Necesitamos nosotros decidir caminar por el camino correcto. Necesitamos nosotros decidir obedecer a lo que Dios ha establecido. Ejercer pues ese libre albedrío. Versículo 18. Luego dijo el Señor, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Eso también se lo asignó al ser humano. El hombre les puso pues nombre a todos los seres vivos y con este nombre se les conoce hoy. Versículo 20. Así el hombre fue poniéndoles nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para, en este caso, el varón. Y usted ya sabe la historia, ¿no? En el huerto del Edén llegan y están el varón y la varona, el hombre y la mujer, para que ejercieran precisamente ese señorío sobre toda la creación, pero también ejercieran su libre albedrío, que precisamente es la capacidad de elección, y en esa capacidad de elección, el hombre, fíjese bien, el hombre voluntariamente decidió desobedecer. ¿Qué es lo que vino? ¿Qué es lo que aconteció? Vino el engañador, vino el embaucador, enredó, mareó, como los vendedores, ¿verdad? Marean ahí para que les compren y se cayó redondito. En este caso, pues la mujer fue la que primeramente desobedeció la voz de Dios, que se había dado directamente, se había dado claramente. Y entonces apareció pues este término que llamamos hoy la caída del hombre. El hombre pudo haber desobedecido en no poner al hombre el nombre de los animales. Pudo haber desobedecido en no matar y comer. Pudo haber desobedecido en no labrar la tierra, en no trabajar. Sin embargo, la desobediencia, ¿en dónde se dio? ¿En dónde se manifestó? En lo que usted y yo conocemos, que precisamente comió del fruto del cual no debió haber comido. El fruto prohibido, por llamarle así, que claramente Dios le dio la instrucción. Ahora, no era una manzana. La palabra de Dios no dice qué tipo de fruto era, ¿sí? No sé a quién se le ocurrió, ¿verdad?, ponerle la manzana, pero el detalle acá es que se ha hecho una doctrina, ¿no? Entonces, para no hacer confusiones y empezar también a pobre manzana, ¿no?, criticar la manzana, pues simple y sencillamente la palabra de Dios dice fruto. Ninguna versión dice manzana, ninguna absolutamente. Entonces, fruto, el fruto. ¿Cuál fruto? Un fruto que no debe de comer. En este caso, el fruto era del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, yo me imagino y creo y estoy seguro de que cuando el hombre hubiera madurado y comprobado una obediencia total y absoluta, seguramente Dios ya le dijo, ya estás ejerciendo el libre albedrío, no tienes ninguna inclinación hacia desobedecer, pues ya come también del otro árbol, ¿verdad? No te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque ya lo has demostrado. Y precisamente es una de las cosas que suceden hoy en este mundo. Hoy en este mundo, mucha gente por haber estudiado, por haber terminado la universidad o ser una persona eminente en cuanto a conocimiento de cuestiones de ciencia, pues le hace daño precisamente porque se aparta de Dios. La ciencia, Dios la permitió, la ciencia, el conocimiento, que avance todas las cosas que usted y yo vemos alrededor, que se han fabricado, que se han pues descubierto, vamos a llamarle la fórmula para fabricar algo, porque el hombre no crea nada.
Pues desafortunadamente se siente el hombre capaz, se siente el hombre independiente y en lugar de, pues, dar gracias a Dios porque esa mente, ese cerebro lo está utilizando, quien puso ese razonamiento, Dios, pues niega en verdad quién les puso esa capacidad, esa habilidad. Por eso dijo por ahí alguien, ¿verdad? La poca ciencia te aleja de Dios, pero la mucha ciencia te regresa a Él, ¿verdad? Cuando hay alguna persona que empieza a conocer un poquito de las cosas ya se siente autosuficiente, pero cuando ahonda y no encuentra respuestas, entonces dice, wow, esto es algo que solamente Dios pudo crear. Alguien, ¿verdad?, que no es humano pudo crear. Estamos hablando pues de la caída del hombre. La desobediencia, como ya lo dijimos, es sinónimo de quebrantar. La desobediencia es sinónimo de violar, de transgredir. La desobediencia es sinónimo de romper las reglas establecidas. Y como le menciono, eso para Dios se llama pecar, errar al blanco, fallar. Pero mucha gente no quiere que se utilice la palabra pecar, pero es que es el término original. Los otros sinónimos que utilizamos solamente es para explicar el sentido correcto de pecar, fallar, errar, ¿sí? Desobedecer, eso es pecar. Y todo pecado, escuchen bien lo que le voy a decir, y todo pecado trae consecuencias, todo pecado. Toda la desobediencia a las reglas establecidas traen consecuencias. ¿Cuántos de nosotros ya experimentamos eso? Y los jóvenes dicen, pues déjame experimentar. Bueno, pues gracias a la misericordia de Dios, nosotros nos pudimos levantar y estamos en pie. Pero qué necesidad de seguir cayéndose, porque en una de esas ya no te vas a poder levantar. Esa es la realidad. Entonces aprovechemos precisamente esa sabiduría, aprovechar las experiencias de otras personas que nos comentan, que nos dicen, que nos explican. ¿Para qué? Para que nosotros nos libremos de ellas. Porque puede ser que no haya capacidad o no haya oportunidad de levantarse. Entonces, ¿por qué todo pecado trae consecuencias? ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano, en este caso, Adán, ¿sí?, el hombre en el huerto del Edén, la mujer, deciden desobedecer voluntariamente. Y conocían, como le he reiterado en varias ocasiones, perfectamente conocían las instrucciones. Habían recibido una orden específica y decidió hacer caso omiso. Voluntariamente el ser humano desobedeció. Y las consecuencias, como le digo, van a saltar o saltaron enseguida a la vista. Vergüenza, culpa, remordimiento, pero sobre todo perder la comunión con Dios. Y a eso se le llama precisamente muerte espiritual. Y en el caso de lo que aconteció en la historia del huerto del Edén con el hombre y la mujer, pues pasó, ahora sí, el Cronos, que con el Cronos pues viene la muerte física. Primero la muerte espiritual. El estar separado de Dios, Dios lo menciona como estar muerto espiritualmente. Y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos espiritualmente hablando, ¿sí? Tengamos conciencia de ello, sepamos eso. Esa naturaleza, pues, que el ser humano logró engendrar en su corazón, que ya se rebeló contra Dios, esa naturaleza caída, pues, se hereda a toda la humanidad. Ya lo vimos esto en semanas anteriores. El pecado se hereda. El gen de Adán se heredó. ¿Cuál es el gen? Sí, ese es el pecado. Por eso le explico. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos su genealogía, dice, se creía que era hijo de Arán, o sea, de José. El hombre por generaciones tuvo la herencia de pecado y sigue teniendo la herencia de pecado. Ya lo hemos explicado. Por eso nuestro Señor Jesucristo, que fue sin pecado, no heredó del hombre, ¿sí?, precisamente ese gen. Por eso tuvo que venir el Espíritu Santo sobre María, ¿sí? Fue engendrado de una forma sobrenatural y entonces nació como nacen todos los bebés, porque si no hubiera sido así, si hubiera aparecido de repente, pues más todavía lo hubieran tachado de extraterrestre, ¿no? Ya sabe cómo es la gente. Entonces tuvo que escoger Dios lo correcto, como Él mismo estableció que los bebés vinieran a este mundo, pero que fue concebido por el Espíritu Santo y fue puesto en el lugar correcto en el vientre
de María. Eso es lo que dice la historia. Por eso le digo que Jesucristo, el Dios hecho carne, fue sin mancha, sin pecado. No tuvo el gen de Adán porque no nació como todos los demás. Es el único en su género, así dice, el unigénito del Padre, único en su género. Bien, entonces esa naturaleza caída se hereda a toda la humanidad. Y quien diga lo contrario, pues ya estamos extraviados. ¿Por qué? Por lo que andas haciendo. La misma actitud de contradecir a Dios ya se extravió. Esa es la realidad. Entonces viene la prueba del hombre, que no la pasó, ¿verdad? En el huerto del Edén, allá en el huerto del Edén, y hoy en nuestro entorno, al igual que en el huerto del Edén, existe la oportunidad de obedecer o desobedecer. Es lo mismo, mucha gente critica, ¿verdad?, a la mujer, ¿por qué desobedeciste? ¿Por qué caíste en el engaño? Y siguen siendo engañadas. Y siguen cayendo en el engaño. Y siguen cometiendo errores. Ahí está la herencia del pecado. O sea, no podemos criticar a alguien que tuvo y que nosotros tenemos también esa condición, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, en este mundo, al igual que en el huerto del Edén, siempre va a estar la oportunidad de obedecer o desobedecer. O sea, de ejercer el libre albedrío. O vivo en las ordenanzas establecidas por Dios, esa es la primera parte y es la parte que Dios quiere. O vivo en las ordenanzas establecidas por Dios, o decido ignorar y darle rienda suelta y vivir en lo contrario. Así de sencillo. No le puedo echar la culpa a nadie más. Yo lo voy a decidir. Usted lo va a decidir. Como dijo Josué, ¿verdad? Al finalizar su libro. El libro de Josué. Yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Dios. O sea, he decidido obedecer. Eso es lo que usted y yo debemos de decir también. Pero obedecer. Llegamos pues a la conclusión que Dios, fíjese bien, Dios no tienta a nadie. Eso es algo muy importante que usted y yo debemos considerar siempre, ¿sí? Dios estableció las reglas. Nosotros en ese libre albedrío vamos a decidir obedecer o desobedecer. Y Dios no viene y te pone zancadilla para que te caigas, ¿sí? Y que pues le echemos la culpa hasta a Dios mismo del por qué cometimos alguna infracción a lo establecido por Él mismo. Entonces tenemos que llegar a esta conclusión. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Sino cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Así lo dice Santiago 1:13. Que nadie, al ser tentado, diga, voy a leer traducción, Nueva Versión Internacional. Que nadie, al ser tentado, diga, ¿sí? Dios es el que me tienta. ¿Por qué me tientas, Dios? No. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Acuérdense que en Dios no hay ninguna maldad. Dios, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene Dios con las tinieblas? Él es perfecto, Él es santo, en Él no hay nada de maldad y nunca va a hacer las cosas para que usted y yo caigamos con esa actitud, ¿sí? de hacernos caer. No, Dios no tienta a nadie. Tenemos que usted y yo conocer esto. Todo lo contrario, dice el versículo 14. Estoy leyendo Santiago 1:13, otra vez lo voy a leer. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz precisamente a la muerte. Entonces, toda la gente que va a realizar algo que está incorrecto, ya lo meditó, ya lo planeó y lo lleva a cabo. Ahora, es cierto que de repente ahí la mente pues es muy tirada al campo, por llamarla así, al monte, ¿no? Pero una cosa es que también debemos controlarla, pero una cosa es crear un pensamiento y otra cosa es hacer una acción. La acción es la que se considera pecado, aunque tenemos que bendecir a Dios y como bendecimos a Dios, tenemos que también
tener los principios, los valores, todo lo que Dios, toda la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, para que estén llenas de Él, inundadas de Él, y aún así también no vengan pensamientos incorrectos a nuestra mente. Acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca, y también de la abundancia del corazón pues bien van a venir los pensamientos. Esa es la realidad. Sigue diciendo, luego cuando el deseo ha concebido, ¿verdad? Ese deseo, esa mente, engendra el pecado. ¿Cuándo? Cuando se consuma. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Y a la muerte es separación de Dios. Sin embargo, reitero, acuérdese, siempre Dios va a dar las reglas, los mandamientos. En el contexto del salón de clases, cuando un maestro, un docente llega a un salón de clases, tiene que poner las reglas del juego dentro del salón de clases. Eso es lo que se puede hacer, esto es lo que debemos hacer, esto es lo que debemos hacer y todo lo que se debe de hacer. Y también pues tiene que ser muy en claro, muy enfático, porque los jóvenes, los alumnos son muy, o quieren pasarse, no inteligentes ni sabios, muy vivales, esa es la frase. Entonces quieren pasarse de vivos y dice, como no se dijo que no se podía, entonces se puede. No. Entonces también hay que decirles qué es lo que no se puede. Y eso es lo que, cuando uno establece las reglas, entonces ya tiene todas los fundamentos precisamente para una sanción, para una exhortación ahí, para una llamada de atención también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues conocer y respetar los mandamientos para que entonces no caigamos, ¿sí? Romanos capítulo 7, ustedes si lo leen en casa, se va a dar cuenta que el Romanos capítulo 7 habla precisamente de cuál es el propósito, por qué Dios puso la ley. Y hace un juego de palabras muy interesante. Yo voy a leer solamente Romanos 7:7, pero voy a explicar en el contexto. Precisamente Romanos capítulo 7 habla de la ley, y Romanos 7:7 dice, bueno, ya después de haber hablado de qué es la ley, ¿qué concluiremos? Dice Romanos 7:7, ¿que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. ¿Qué es codiciar? Usted y yo lo sabemos. Codiciar es desear tener algo con tanto afán que hasta lo pueda yo hurtar, robar, y no es mío. Eso es codiciar, ¿verdad? Y también tener envidia si no lo obtengo. Y muchas de las cosas que suceden en el mundo en cuanto a maldad son por codicia, son por envidias. Y son también por falta de principios de Dios, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que dice Romanos 7? Dice, yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Entonces, si la ley me hace ver que es pecado, entonces la ley es mala. No, en ninguna manera. Más bien me apercibe de lo que me conviene y de lo que no me conviene. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, entonces, ¿qué concluimos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Porque si no supiera las reglas, pues no supiera que la estoy violentando. Fíjese, eso es. Ahora, fíjese, no existe esto porque Dios es justo y por eso dio la ley. No existe esto, pero vamos a suponer que no hubiera ley. De cualquier forma, el sentido común sabemos lo que es bueno y lo que es incorrecto. Pero si no se nos aclara que es incorrecto, entonces lo hiciéramos y pudiera decir usted, es que yo no sabía. Y es que yo no sabía. Bueno, dice Dios, la conciencia te dice que sí sabías. Nada más que pues yo tengo que poner las pruebas de que estaba escrito para que no haya una argumentación de ¿qué? De que Dios es injusto. Porque Dios siempre va a actuar en toda justicia. Y precisamente esa justicia es que pone por escrito precisamente lo que es correcto y lo que es incorrecto. Sí, y espero que lo estemos comprendiendo, ¿no? Es que si no estuviera por escrito, tomamos lo que es correcto y lo que es incorrecto es correcto. Ah, qué filosofía, ¿no? Qué teología tan profunda, ¿no? De Dios. No, simple y sencillamente es para reiterarlo, para reafirmarlo. Va a ser lo incorrecto y lo correcto, usted y yo lo sabemos, ¿sí? Esa es la realidad. Pero tuviéramos hasta cierto punto una autojustificación. Entonces, para que no haya ese lugar a dudas o el beneficio de la duda, entonces se pone por escrito para que entonces no haya. Usted sabe que cuando va a solicitar la visa para Estados Unidos,
Le preguntan, ¿no? Le preguntan, ¿es usted terrorista? No sé si usted ha hecho el cuestionario. Le preguntan, ¿es usted terrorista? Entonces, hasta uno dice, ¿cómo van a preguntar eso? Pues lo tienen que preguntar. Porque si no, entonces, el terrorista va a decir, pues es que a mí nadie me preguntó si dijera que fuera terrorista o no era terrorista. Entonces ya mintió. O sea, es terrorista y ya mintió. Entonces, ahí están las sanciones. Pero se tiene que preguntar. Bueno, ahí está la justificación o el ejemplo del por qué se tienen que poner las reglas establecidas, y Dios puso las reglas establecidas. La palabra tentación viene del griego peirasmos o peirazo. Pero fíjese bien lo que le voy a explicar, eso es muy importante. La palabra tentación viene del griego peirasmos o peirazo, que significan probar, escudriñar, examinar, ¿sí? Y la palabra prueba en el griego viene de peirasmos y peirazo. Entonces, siempre la palabra de Dios en su palabra dice, Dios no tienta, el enemigo tienta. Sin embargo, está el mismo término, ¿sí? Lo correcto para mencionarle algo que Dios, vamos a decir, pone enfrente para decidir o decidir correctamente o decidir incorrectamente, no se llama tentación, se llama prueba. Dios nos prueba. Y los zancadillas que pone el enemigo no se llama prueba, se llama tentación. Ese es el término correcto que hay que utilizar. Si viene del enemigo se llama tentación, si viene de Dios se llama prueba. Ahora, ¿cuál es la diferencia si los dos vienen de un griego original, originalmente de una palabra griega que es la misma? Bueno, quienes conocemos la palabra de Dios, que usted se adentre en la palabra de Dios, la diferencia es la intención. Esa es la diferencia. Como en el contexto de la Biblia ya lo leímos, ¿sí? Que Dios no tienta a nadie, pero sí pone pruebas. Precisamente la diferencia es la intención de la tentación y la diferencia es la intención de la prueba. Vamos a hablar precisamente de ello, de las pruebas y de las tentaciones. Mientras el enemigo utiliza las tentaciones para destruir, para matar, para hurtar, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? El enemigo viene ¿qué? A matar, hurtar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, esa es la intención del enemigo. Ante las tentaciones es precisamente hacer caer para destrucción. Las diferentes circunstancias o las adversidades o las cosas que pudiéramos llamar usted difíciles, vamos a llamarle cuestiones que nos ponen en un dilema para decidir bien o decidir mal. Acuérdese, si vienen de Dios son tentaciones. Si vienen de Dios son pruebas. Repito, si vienen de Dios son pruebas. Y si vienen del enemigo, del adversario, diablo, Satanás, que quiere decir adversario, son para destrucción. Pero también hay una tercera persona, por llamarle así, que nos pone zancadillas. Y esa tercera persona que nos pone zancadillas somos nosotros mismos. Así que las pruebas y las tentaciones vienen, las pruebas de Dios, las tentaciones del enemigo, pero también uno mismo. Y uno mismo decide mal por ignorancia o por desobediencia. Esas son las dos cosas. Ahora, el ignorarlas no exime de responsabilidad. Eso es algo muy importante. Por eso tenemos que ser escudriñadores de la Biblia. Por eso es importante que leamos la Biblia. Por eso es importante que leamos el reglamento para saber de qué se trata. Lo podemos leer y está al alcance, ¿no? No está lejos, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. Está al alcance de todos nosotros y usted lo puede comprar. Y hay unas que valen $1 y otras que son gratuitas. Muy bien. Entonces ahí está la palabra de Dios. Las diferentes circunstancias que el hombre experimenta y que evalúan su reacción ante esas circunstancias pueden proceder de una fuente diferente o de 3 tipos de fuentes. Número 1, de uno mismo, ¿sí? Que son ocasionadas
por ignorancia o por desobediencia, la concupiscencia, ¿verdad? Eso es. Aunque no sepamos la ley, la concupiscencia, la maldad que hay en nosotros, nos lleva a actuar incorrectamente. Otra de las fuentes acerca de las pruebas, no se llama prueba, en este caso es Dios. Ahora, cuando Dios prueba, cuando Dios nos prueba, y qué bueno que nos reprueba, ya explicamos un poquito ese término, la palabra reprobar tiene el prefijo re, y re quiere decir otra vez. Si no aprobamos la primera vez, Dios tiene el beneficio, tiene la bendición, ¿verdad? Porque esa es su naturaleza de amor, de reprobarnos. Esto es volver a probarnos. Esa es la realidad. Entonces, pero esas pruebas de Dios tienen el propósito de mostrarnos a sí mismo en qué nivel de madurez vivimos. Esa es la realidad. Eso es el propósito de Dios. Que usted y yo nos demos cuenta ante la prueba qué nivel de madurez espiritual vivimos. Dios nos prueba precisamente para manifestarnos y darnos cuenta a nosotros mismos de la obediencia, pero de forma voluntaria. Viene la prueba y accionamos como dice la palabra de Dios. No accionemos como sentimos reaccionar, tenemos que accionar como dice la palabra de Dios que tenemos que reaccionar para entonces superar la prueba. Ahora, ¿qué pasa o qué pasó quizás hoy mismo si usted o yo no superamos la prueba? Damos gracias a Dios porque Dios nos reprueba, nos va a volver a probar. Si no pasó la prueba, si no pasamos la prueba, pidamos perdón a Dios, ¿sí? Y si alguno no hubiere pasado la prueba, esto es, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y nos da la oportunidad otra vez. Pedimos perdón, ¿verdad? No nos quedamos atorados en el pecado. Y viene otra vez, después de un cierto tiempo, otra vez la prueba, porque nos va a reprobar, y entonces tenemos que pasarla. Dios espera eso. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios es misericordioso. Ahí es donde se ve la misericordia objetiva y absoluta de Dios. Entonces, eso es lo que Dios desea que nosotros descubramos en nosotros mismos. ¿Qué tan maduros somos espiritualmente hablando? El mandamiento, pues, si nosotros conocemos los mandamientos, el mandamiento, la circunstancia, es la que nos va a dar la oportunidad de obedecer o desobedecer. Obedecer nos hace que permanezcamos en la justicia de Dios, y desobedecer pues hace que salga la injusticia de nosotros y la condición de pecado de nosotros. Salmo 11:5, Salmo 11, versículo 5. Jehová prueba al justo. Dios siempre va a probar al justo, siempre, para darnos cuenta usted y yo qué tan maduros somos. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Porque usted va a decir, es que yo me equivoco constantemente, me duele en mi corazón. Dios no le aborrece. ¿Por qué? Porque su condición no es de andar fabricando pecados, eso se llama practicar el pecado. Usted y yo no practicamos el pecado. Nos equivocamos, sí, pecamos, sí, nos duele nuestro corazón y hay que arrepentirnos y pedir a Dios que nos repruebe, ¿sí? Para entonces darnos cuenta nosotros que vamos creciendo en el caminar con Dios y se va notando también en la madurez. Salmo 17:3, otra vez. Tú has probado mi corazón, le dice el salmista a Dios. Dios no tienta, Dios prueba. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Y eso es lo que usted y yo también debemos resolver. Eso es lo que son las dos primeras factores que se van a presentar enfrente para que nosotros podamos salir aprobados. Bueno, número uno, nosotros mismos nos buscamos las pruebas porque nos comprometemos. Entre más falta de pericia tengamos para manejar nuestra vida y falta de conocimiento, acuérdense lo que dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Ahora, Satanás sí tienta. Y la intención de Satanás
es con el propósito de destruir su vida, de destruir mi vida, de afectar, de desanimar, ¿sí? De acabar con la fe del ser humano. Esa es la tentación, esa es que Satanás tienta. Fíjese, el enemigo allá en el huerto del Edén tentó a la mujer y la mujer sucumbió. Incluso se atrevió a intentar, fíjese, el enemigo se atrevió a intentar, ¿sí? O intentó tentar a Jesús. Pero el resultado ahí fue muy diferente, ¿no? Eso usted lo va a encontrar en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Se llama la tentación de Jesús. El Señor Jesucristo era la palabra. ¿Y qué fue lo que contestó cuando el enemigo venía con un pensamiento ofreciéndole, ¿verdad? Primero, fama, riqueza, poder. Cualquier parecido, ¿verdad? Con nuestra época, pues es mera coincidencia. Es lo mismo que sigue ofreciendo y la gente se va tras eso, ¿verdad? Dinero, fama, poder. Eso es. Y también, pues, querer tentar al Señor. O probarlo a ver si es cierto que eres Dios. También es eso, ¿no? En el mundo que usted y yo vivimos, es un caldo de cultivo para dar cuenta de nuestra condición espiritual. Esa es la realidad. Este mundo es el lugar ideal para saber si usted y yo pues vamos a obedecer o vamos a caer en el engaño o vamos a desobedecer con todo conocimiento. Y como sabemos que el príncipe de este mundo, que es Satanás, pues tiene cautivos a los engañados, aquellos que no quieren nada con Dios. Esa es la realidad. Si no estamos con Dios, no estamos a medias, estamos contra Dios. Y estar contra Dios es como el enemigo está contra Dios. O sea que solamente hay dos bandos. O estamos contra Dios o estamos fuera de la voluntad de Dios con todas sus consecuencias. Nada más, no hay mitades, no hay medios. Efesios 2, 1 y 2 dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros, ¿quién? Dios, nuestro Padre Celestial. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O yo le digo siempre, y siguiendo a este mundo corriente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Y sigue operando en los hijos de desobediencia. Ahora, fíjese bien, la palabra príncipe a veces se utiliza para nombrar al enemigo, a Satanás, al adversario, y también se le llama príncipe a Jesús. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta a qué príncipe se está refiriendo? Precisamente al contexto. Y es donde mucha gente dice, la palabra se contradice porque le dice príncipe al enemigo y le dice príncipe a Jesús, ¿verdad? No, iglesia, tenemos que ver el contexto para saber a qué príncipe se está refiriendo. Yo puedo comprar un pan, ¿verdad? Puedo tener una conchita aquí y otra conchita acá. Y es la misma conchita, nada más que esta conchita ya tienes 10 días ahí, está toda dura, y esta conchita está fresquecita y calientita, ¿sí? Entonces, en el contexto va a decir, tengo una conchita que está 10 días, toda dura, y ya no sirve para nada. Entonces, tengo que ver el contexto. Tengo una conchita que está bien sabrosa, bien calientita y esponjosita, ¿verdad? Entonces, estoy utilizando el mismo término, pero en el contexto esto está mal, y en el contexto esto está bien. Tenemos que precisamente aplicar la regla de la hermenéutica para saber el contexto a que se está refiriendo. Acuérdense, la misma serpiente, dice que se refiere para Jesucristo y se refiere para el enemigo, ¿sí? Entonces tenemos que estar siempre en el contexto de la Escritura y no andar buscando ahí confusión, no andar confundidos, precisamente porque no conocemos la palabra de Dios. ¿En dónde está el ejemplo de la serpiente? Bueno, es la serpiente antigua llamada Satanás. Y lo dice por otro lado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, será levantado el Hijo del Hombre, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el contexto aquí está hablando de algo que erigió por mandato de Dios Moisés, y acá está hablando, ¿verdad?, de la serpiente antigua que es el enemigo, Satanás. Entonces tenemos que ver el contexto para que no haya confusión. Bien, sigo leyendo, entonces sigo compartiendo. Bueno, ya leímos Efesios 2, 1 y 2, que dice que el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En este mundo hay dos reinos también. O está el reino de Dios o está el reino del enemigo. Cada quien decide también en qué escuela matricularse, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces yo he decidido
¿sí? Que mi Padre sea Dios, que mi Padre sea el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, y mi Redentor Jesucristo. Y usted, eso es lo que debe de decir. Entonces, siempre el enemigo se estará aprovechando cualquier oportunidad o estará aprovechando cualquier oportunidad para hacer caer a cualquiera. Así como, ¿verdad? Ahí esperó y esperó sagazmente el momento para devorar a su presa, en este caso la mujer, en el huerto del Edén, y posteriormente hacer caer, pues también al hombre. Al hombre lo hizo caer por medio de la esposa. Y posteriormente a toda la humanidad. Esa es la realidad. Eso es lo que nos enseña, ¿sí? La palabra de Dios, que es la verdad absoluta acerca de nuestra condición. Acuérdese, alguno dice que no ha pecado, pues ya es mentiroso. Y a lo mejor a otro hombre, al ser humano o a su esposa la puede engañar, pero a Dios no lo va a engañar. Esa es la realidad. Por eso Dios estableció mandamientos, los cuales quedaron plasmados en su palabra, conocida como la Biblia, conjunto de libros. Y usted y yo no tenemos excusa, ni ningún ser humano tiene excusa, ya que están al alcance de todos nosotros. Y esa palabra de Dios, aparte que nos da el buen camino y nos apercibe del mal camino, también la palabra de Dios desenmascara al diablo. La palabra de Dios evidencia al enemigo al cual derrotó en la cruz del Calvario y nos hace a nosotros más que vencedores. O sea, sí se puede, no porque nosotros luchemos, sino porque Jesucristo derrotó al enemigo, derrotó la muerte, derrotó todo aquello que nos separaba de Dios, ¿sí? Y solamente en Jesucristo, que es el puente, ¿verdad? Que es el sacerdote, la puerta, que es el medio por el cual podemos llegar al Padre. Y Él nos hace más que vencedores. Todas estas circunstancias, independientemente de la causa que lo origine, darán cuenta del carácter maduro o inmaduro de cada ser humano. Si nosotros, ¿verdad?, por desconocimiento comprometemos nuestra integridad y todavía por desconocimiento comprometemos nuestra integridad y decidimos mal, entonces pues ya somos inmaduros. Si viene el enemigo y nos pone zancadilla para destruirnos, somos inmaduros. No somos personas espirituales. Si viene Dios y nos prueba para saber cómo andamos y nosotros darnos cuenta de sí mismo, cómo andamos espiritualmente, pues o va a salir madurez o va a salir inmadurez. El hombre, pues, en la creación, con esto estoy terminando, es la primera parte de lo que es la caída del hombre. El hombre en la creación tenía una naturaleza santa. Pero las consecuencias, fíjese bien lo que le voy a decir, porque esto es clave. Pero las consecuencias que vinieron, que se manifestaron por haberse alejado paulatinamente de Dios, se manifestaron. Acuérdese lo que le digo. Solamente medio grado, no estoy hablando de 45 grados, estoy hablando de medio grado. Usted póngale días, semanas, años, vamos a encontrar una gran diferencia en los caminos, ¿sí? Medio grado, usted póngale y tire una línea y va a ver que después de cierto tiempo, cierta distancia, va a ser muy diferente. O sea, medio grado de que usted y yo nos desviemos de la palabra de Dios, cada vez se van a estar manifestando, ¿cómo? En desobediencias. Y eso es lo que aconteció con el ser humano, eso es lo que aconteció en el huerto del Edén también, y lo que sigue aconteciendo en estos días. El vivir, pues, fuera de la voluntad de Dios, a la primera oportunidad, vamos a dar cuenta de sí mismo que somos inmaduros y que nos hemos separado de Dios y que vivimos muchas veces alejados de Dios. ¿Cómo lo explicamos? Voy a poner un ejemplo muy práctico para que podamos comprender esto y estamos terminando, Una persona es honesta hasta que tiene la oportunidad de dejar de serlo. O sea, se porta bien, se porta íntegramente hasta que no viene la oportunidad de violentar la ley. Esa es la realidad. Le pongo otro ejemplo por si no lo comprendemos aún. El unirse en yugo desigual.
Mucha gente dice, ¿qué tiene, verdad? Ya sea el varoncito con la mujer que no es creyente. Es que no es cristiana, pero wow, es una buena persona. O al revés, ¿verdad? La mujercita cristiana con el varón que no es cristiano, dice, pues que es muy buena persona, es que es una persona con tal educación que, wow, hasta nada más le falta ser cristiano. ¿Cuál es el problema con esto, iglesia? ¿Cuál es el problema con esto? El unirse en yugo desigual, que precisamente es el creyente con el incrédulo, cuando todo va bien, no pasa nada. Va a ser, mira, no es cristiano, pero es bien educado, Pero hasta que haya la oportunidad de reaccionar en su naturaleza, entonces va a reaccionar como no cristiano. O sea, todo va a ir bien cuando hay miel y hojuelas. Pero en la primera situación difícil de tomar decisiones, o soy o no soy, no va a ser. Y ahí es donde vienen las lastimaduras de corazón, ¿verdad? ¿Y dónde está? ¿Verdad? Todo, era una tan buena persona, no era cristiano, pero era tan buena persona, pero cambió cuando se casó. No cambió, más bien ya lo conociste bien, porque ya convives todos los días con él. Esa es la realidad. A la hora de tomar una decisión, me divorcio, me facilito. Acuérdate lo que dice el psicólogo, si no funcionas, incompatibilidad de carácter, me voy. Ya tienen 3 niños, ¿verdad? Los abandono, bueno, ya los padres muy modernos hoy y ya se arreglan ahí de una forma, pero los que están lastimados son los niños y siguen lastimados. Usted se ata a sus pasiones, la otra persona se ata a sus pasiones, o uno de los dos no quiere, pero los niños son los que están lastimados totalmente en su corazón, solo por arriesgar. ¿Sí? Pues su futuro de incrédulo, crédulo, que no es creyente, creyente. Esa es la realidad. El enemigo, Satanás, la serpiente antigua, tentó con engaños al hombre y éste sucumbió a esa tentación y dio cuenta precisamente de una separación paulatina que hubo en su corazón para con Dios. ¿Qué es lo que sucede hoy, iglesia? Y aún con creyentes, aún como cristianos. Debemos de aprender precisamente de ello. ¿Qué aconteció? Repito, al igual que siempre, no hubo en esa ocasión en el huerto del Edén y no hay hoy en día una adecuada alimentación, ese nutrir nuestro espíritu de la palabra de Dios. No hubo en el huerto del Edén una adecuada nutrición del árbol de la vida, que hoy para nosotros es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que vivir, apegados a Él, tenemos que vivir en sus principios, tenemos que vivir buscando siempre su voluntad, tenemos que vivir siempre llenos de su presencia en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no sucumbamos tarde o temprano ante las ofertas de este mundo, que son muchas filosofías, como le dije. Este mundo es el caldo de cultivo perfecto para las tentaciones que están a la orden del día, y también, si estamos débiles, pues nuestra propia concupiscencia crea las tentaciones. ¿Cuántos damos mejor gracias a Dios? Porque Él nos cuida, nos instruye, nos protege y nos fortalece para seguir caminando adelante. Vamos a orar dando gracias a Dios por lo que Él es en nosotros. Padre, te damos gracias, mi Dios, por la voluntad perfecta y esa realidad de nuestras vidas. Gracias, Padre, también por permitirnos acercarnos a ti para conocerte y para, mi Dios, fortalecernos siempre, Padre. Vivir completos, plenos, y cuando venga la mentira rápidamente identificarla, porque vivimos total y absolutamente en la verdad absoluta de tu voluntad perfecta escrita, que es tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia.